Vamos a ir a Esdras capítulo 1 y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Amén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y lo había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Miltridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro, de plata, eran 5400. Todos los hizo llevar Sebasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces se levantaron, verso 5, capítulo 1, 5, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Padre Santo, bendice esta enseñanza en nuestros corazones, abre nuestros oídos, nuestra mente, ayúdanos, Señor, danos entendimiento, que podamos entender tu palabra y que, Señor, podamos tener la fuerza, la gracia para vivir lo que oímos, Señor. Ayúdanos, Padre, y guíame en esta hora. Toma control de mi mente, mi corazón, y bendícenos a todos en esta hora. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Hermanos, cuando nosotros leemos la historia de Israel, nos damos cuenta de la condición espiritual y moral en la que se encontraba el pueblo del Señor. Nos damos cuenta que el pueblo pasó por tiempos de crisis, tiempos de guerra, tiempos también de victoria. Si aunque sí tuvieron guerra, crisis, tuvieron victoria, tuvieron liberaciones, y en esos momentos nosotros vemos en la historia de Israel que se levantaron hombres. En los libros de los jueces, por ejemplo, tenemos un tiempo oscuro en la que pasó en la que estaba el pueblo de Israel, y se levantaron hombres que se convirtieron en líderes, hombres que Dios usó y que llevaron a cabo el plan de Dios, el propósito de Dios. Y en todo lo que es la historia de Israel, vemos que levantó profetas, se levantaron profetas, se levantaron hombres que llegaron a ser líderes, y que estos líderes animaron a otros. Y hermano, este mundo en el que estamos viviendo actualmente está viviendo en tiempos difíciles, tiempos de angustia, de temor, de desesperanza, de desánimo, de luto, de dolor, de peligro, de grandes señales
Y todo esto nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo viene, nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Entonces hace falta que en la actualidad, en nuestros días también, se levanten hombres de Dios dispuestos a servir, dispuestos a llevar a cabo también el plan de Dios, el propósito de Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 35 y mire lo que nos dice ahí la bendita palabra de Dios en Isaías capítulo 35 y miremos lo que nos dice ahí la palabra de Dios, verso 34 y verso, 35 y verso 4 y verso 3 y 4, 3 y 4. Dice así: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decía a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene pronto, viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí en este pasaje lo que podemos nosotros ver es al Señor llamándonos a levantarnos. Nos está llamando que nos levantemos. ¿Para qué? Para motivar, para animar a aquellos que están caídos, a aquellos que están desmotivados. El llamado en la Biblia, el llamado en la palabra de Dios es que nos levantemos. Que nos levantemos. Porque si no nos levantamos, ¿cómo vamos a motivar a otros? ¿Cómo vamos a animar a los que están caídos, a los que están desmotivados? Hace falta que en la iglesia hayan mujeres, hayan jóvenes, hayan hombres que se levanten para motivar. Es el llamado de Dios, es el llamado del Señor. Hermano, dice el pasaje que el Señor despertó allí en Esdras, donde nosotros leímos. Es interesante porque a mí me llama la atención que dice que despertó Dios, hermano, el espíritu. Dice que Dios despertó el espíritu de estos líderes. Pero si usted ve, dice que se levantaron. Y Dios despertó el espíritu de ellos, puso un deseo en ellos. Y cuando dice que despertó, hermano, en ellos un deseo, esa obra la hizo Dios en su corazón. Entonces los cambios mayores comienzan en nuestro interior. Los cambios más grandes de las personas que han habido comenzaron en el interior. Si esta gente se levantó, hermano, y edificaron, y se levantaron y fueron líderes y animaron y edificaron y hicieron la obra de Dios, es porque estos hombres tuvieron un cambio interno. Y quiero decirle, hermano, que los cambios internos conducen a una acción, conducen acciones de fe. Conducen acciones de fe. Y eso es tremendo. Eso es maravilloso. Y es interesante, hermano, que en el 1:8, mire lo que dice el 1:8. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Príncipe. Sesbazar aquí fue al que pusieron a cargo de todo lo que el Señor había tocado. Aquellos que el Señor tocó estuvieron a cargo de este Sesbazar, que es sobre Babel. Que es sobre Babel. Y esta es la misma persona que es sobre Babel. Por ejemplo, capítulo 5, verso 16. 5:16, mire lo que dice. 5:16, ahí en Esdras, 5:16, mire lo que dice. Y le dijo: toma estos utensilios, ve, llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios. ¿Y qué dice, hermano? Y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces,
Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está, ¿qué dice? Concluida. En este versículo se menciona la llegada de Sesbazar. Dice que puso los cimientos de la casa de Dios en Jerusalén. Y desde entonces, dice, la construcción de la casa de Dios ha sido una tarea continua, pero aún no había sido concluida. La frase allí, aún no está concluida, nos lleva a reflexionar sobre, hermanos, la edificación continua de la casa de Dios, que continuamente estaban edificando en la casa de Dios. Y yo quiero decirle que la iglesia no es solo un edificio. La iglesia es una comunidad de creyentes. Es esa iglesia que está edificando su relación con Dios y su propia con Dios y con los demás, que está edificando esa relación con el Señor, que está edificando esa relación con otro, y eso es algo continuo. Y este Zorobabel, con los que el Señor había tocado cuando llegaron a Jerusalén, no solo llegaron a ser espectadores, no solamente llegaron para ver y ya no. Dice que edificaron, se levantaron para edificar. Hermanos, no seamos solo espectadores. No seamos solo espectadores. Espectadores pasivos. No seamos espectadores. Si solo venimos aquí para ser espectadores, para ver qué pasa, para ver en qué falla aquel, para ver en qué se equivoca aquel, o para ver qué es lo que sucede. No venga para ser un espectador pasivo. Levántese para servir a Dios en este lugar. Levántese para hacer algo. Somos llamados a participar activamente en la tarea, hermano, que nosotros tenemos. Lo que hay que edificar aquí, quizás no es un templo físico como aquel entonces, pero hay que edificar, por ejemplo, tenemos la tarea de la evangelización, discipulado, tenemos la tarea hermano, de enseñar la palabra de Dios, de construir una comunidad de fe, de edificar, hermano, nuestra propia relación con Dios cada día. Por eso es que no debemos de ser espectadores. Levantémonos para servir. Levantémonos para hacer algo para la gloria de Dios. Esdras capítulo 4, Zacarías capítulo 4, verso 9. Zacarías. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 4. Zacarías está antes de Malaquías. Malaquías, yo creo que sí, es el último libro de los profetas menores. Entonces, Malaquías está antes de Mateo y Zacarías está antes de Malaquías. Zacarías está antes de Malaquías. Zacarías 4:9, ¿lo tenemos? 4:9 dice: las manos de Zorobabel echaron el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y acontecerá y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Aquí está hablando el profeta de Dios. La construcción de la casa de Dios no fue fácil, no fue una tarea fácil. Estuvo llena de obstáculos, estuvo llena de impedimentos. Hubieron obstáculos físicos, obstáculos espirituales, obstáculos externos, internos. Pero vemos nosotros que a través de la perseverancia, Zorobabel demostró, hermano, su lealtad a Dios, su deseo de ver la obra de Dios completa. ¿Por qué? Porque se levantaron para servir, se levantaron para edificar,
Y el hecho que se haya levantado no significa que iba a ser fácil. No, fue difícil. Hubieron obstáculos, pero perseveraron y confiaron en Dios. Y vemos que fueron leales a Dios. Y aunque la obra fue detenida, Dios envió a dos profetas, animaron al pueblo y luego el pueblo, hermano, empezó a construir de nuevo hasta terminar, hasta que la obra fuera concluida. Pero hubieron obstáculos, hubo perseverancia, hubo fidelidad, hubo lealtad. Y eso es lo que se requiere de los que se han de levantar. Hermano, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para usted. Por eso es que tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Que Él nos va a guiar. Que Él nos va a guiar. Que Él nos va a dirigir. Que Él nos va a ayudar. Que Él va a llevar a cabo esta tarea. Él va a llevar a cabo esta tarea. Él despertó, puso un deseo en el corazón de estos hombres y edificaron. Que Dios despierte en nosotros un deseo y llevemos a cabo el plan de Dios, el propósito que Él tiene. Por eso hay que ser perseverantes. Tenemos una tarea que Dios nos ha encomendado y van a haber obstáculos en este camino. Van a haber obstáculos. Van a haber obstáculos aquí internos entre nosotros. Van a haber obstáculos allá externos. Van a haber impedimentos. Pero aquí se requiere confianza en Dios, se requiere perseverancia. Perseverancia, hermano. Vaya conmigo en Esdras 2:2. Mire lo que dice. Esdras 2:2. Esdras 2:2 dice la palabra de Dios. 2:2. Dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraía, Realaía, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reaum, Ivana, el número de los varones del pueblo de Israel. Está hablando de los líderes que fueron con Zorobabel. Se habla del sumo sacerdote. Se habla del sumo sacerdote por delante de Esdras. Y se menciona aquí todos estos líderes. Esta es una lista que nos muestra una cosa, que Dios utiliza personas. Dios utiliza personas. Dios puede utilizar tus habilidades, puede utilizar las habilidades que yo tengo para cumplir su propósito divino. Él usa personas, Él utiliza personas y óigase bien, personas diferentes. A diferentes personas con habilidades. Todos estos líderes tenían, hermanos, habilidades y Dios usó ellos, pero ellos se levantaron, dice la Biblia, llevaron a cabo el propósito de Dios. Nos tenemos que levantar, y número uno, hermano, los que se levantan, Dios los usa y llevan a cabo el plan de Dios. Los que se levantan, Dios los usa y llevan a cabo el plan de Dios. Vemos que ellos se dedicaron hermano, a la difícil y desalentadora tarea de volver a una ciudad en ruina. Y una vez que allí llegaron a edificar la casa de Jehová, no fue fácil. No fue fácil. Era desalentador aquello. La tarea no fue fácil. Y hoy, la obra de Dios no es fácil. No es fácil. Pero aunque no sea fácil, hermano, que sea difícil, qué bueno sería que nos levantemos. Que nos levantemos y edificar. Fue esencial que Dios moviera los espíritus de estos exiliados. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, enfrentaron dificultades, enfrentaron problemas.
cuando llegaron a la ciudad y empezaron a edificar, se enfrentaron con los enemigos y comenzaron a autocalizar. Dice que cuando los detuvieron, hermano, la primera vez los detuvieron con violencia. O sea, lo que enfrentaron fue difícil, pero dice que eso de que Dios movió los espíritus de ellos, de estos exiliados que regresaron, Dios movió, Dios, hermano, despertó el deseo en sus corazones, que era más fuerte, hermano, que lo que pudieron ver ellos, que lo difícil que pudieron ver. Y es interesante que la reacción del pueblo de Dios en este decreto fue un resultado de la obra de Dios. Fue un resultado, hermano, del Espíritu, del Señor. El hacer, el querer y el hacer es una obra del Espíritu. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2, 13. Filipenses 2:13, mira lo que nos dice ahí, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Amén. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Amén. Por su buena, ¿qué? Por su buena voluntad. Aquí nos está mostrando, hermano, nos está diciendo que nuestra capacidad para actuar de acuerdo a los valores de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, no viene de nosotros, no viene de nosotros mismos, sino de la acción divina que nos guía, sino de la acción divina que nos dirige. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra responsabilidad como seres humanos es la de estar dispuesto a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. No actuar de acuerdo a nuestra voluntad, porque la voluntad nuestra está en contra de la voluntad de Dios. Nuestra responsabilidad como seres humanos, como creyentes, es estar dispuesto a actuar de acuerdo a la voluntad divina. Que no se haga mi voluntad, dijo el Señor Jesucristo, sino la tuya. Mi comida, dijo Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Y también es llevar a cabo ese deseo a través de nuestras acciones diarias. El querer como el hacer. El hacer la voluntad de Dios. Se lleva a cabo ese deseo a través de nuestras acciones diarias. Por eso es que aquí debemos nosotros ser receptivos. Ser receptivos. Confiar que si somos humildes, que si yo soy humilde, que si yo me entrego a Él, entonces podemos vivir vida que refleje la voluntad de Dios. Sí vivimos, sí somos receptivos, sí somos humildes. Porque si somos soberbios, si somos rebeldes, no vamos a ser receptivos a la voluntad de Dios. No vamos a poder reflejar la voluntad de Dios en nuestra vida. Así es que, hermano, no se trata solo de lo que queremos hacer, sino de alinearlo con lo que Él quiere a través de nosotros. O sea, yo, usted y todos aquí, nos tenemos que alinear a esa línea de Dios, que es la voluntad de Dios, que es la voluntad del Señor. Y aunque Dios es un Dios soberano, Dios frecuentemente usa medios humanos. Usa medios humanos. Podemos notar, hermano, que dice que despertó el espíritu del rey Ciro, rey de Persia, y despertó, dice, el espíritu de los líderes, de Zorobabel y de todos esos líderes que se menciona ahí. ¿Por qué? Esto tuvo una causa. Porque Daniel, cuando nosotros leemos en Daniel capítulo 9 del 1 al 4, parece que Daniel se dio cuenta que el tiempo de los 70 años se había cumplido, que había establecido Dios, que iban a estar allá cautivos,
Daniel entendió que el tiempo establecido por Dios estaba cumplido y Daniel se puso a orar. Se puso a orar. Si usted lee capítulo 9 del 1 al 4, Daniel se puso a orar y Dios respondió la oración de Daniel, despertando tanto el espíritu del rey de Persa como el espíritu del remanente en esos tiempos de cautiverio espiritual en el que estaba, en el que se encontraba. Entonces esto nos lleva a una cosa, que la oración es importante. La oración es importante. La oración es clave. Despertó el corazón, el rey dice al rey de Persia, a Ciro, por la oración de Daniel. Primera de Samuel, capítulo 10, 26. Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Y vamos a leer el verso 26. Primera de Samuel 10, 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había ¿qué? Tocado. Estos hombres siguieron a Saúl. Dice que Dios había tocado sus corazones. ¿Y quiénes eran estos hombres? Estos hombres que rodearon a Saúl. Estos hombres que se acercaron a Saúl. Eran hombres comunes y corrientes. Hombres capaces. Hombres motivados. Hombres fieles. Con buenas intenciones. Y ese era un buen comienzo. Para que Saúl empezara la guerra con sus enemigos y ganara la victoria. El buen comienzo está ahí. Lo rodearon hombres con motivos correctos, hombres fieles, hombres motivados, comunes y corrientes. Y para todo buen comienzo, y para un buen comienzo en una iglesia, se necesita de que, hermano, el pastor esté rodeado de gente motivada, de gente fiel, de gente que tiene buenas intenciones, que su intención es glorificar al Señor, que su intención es dar gloria a Dios, que su intención es dar la gloria al Señor. Buen comienzo. Es un buen comienzo para el evangelismo, para la predicación, para la célula, para el discipulado, para el trabajo con jóvenes, para el trabajo con damas, para el trabajo con niños, para el trabajo en la obra de Dios, para servir al Señor. Un buen comienzo. Que los que rodean aquí estén motivados, sean fieles y tengan buenas intenciones. Un buen comienzo. Digo esto porque podremos ser 10, podremos ser 5 y tal vez queremos crecer, queremos avanzar, queremos edificar, queremos servir. Un buen comienzo. Que usted sea un cristiano motivado, un cristiano fiel, un cristiano con buenas intenciones. Hermano, gracias a Dios por los hombres que se levantaron a edificar la casa de Dios. Gracias a Dios por los hermanos que se levantan en la iglesia. Gracias a Dios. Fue un comienzo de misericordia que los esclavos pudieran trabajar en la casa de Dios. ¿Quiénes trabajan en la iglesia? Gente que fue esclava al pecado. Gente que estaba esclavizada al pecado. Pero que ahora en la iglesia son libres y le sirven al Rey de Reyes y Señor. Fue un comienzo para los propósitos de Dios. Los esclavos no podían salir solo para hacer lo que ellos querían, sino lo que Dios quería. Fueron liberados, fueron sacados de Babilonia y para hacer no lo que ellos querían, sino lo que Dios quería. Y Dios saca al pecador de este mundo, de Egipto,
de Babilonia, del pecado, de lo cenagoso, para hacer ahora no lo que él quiere, sino lo que Dios quiere. Todo lo que iba a hacer era para el beneficio de la casa de Dios. Y todo lo que usted haga aquí es para el beneficio de la obra de Dios, de la obra de Dios. Todo lo que debemos hacer es para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos llamados a edificar, somos llamados a levantarnos y edificar, ser puentes. No somos llamados a destruir. No somos llamados a mordernos unos a otros. Somos llamados a edificar, a construir. Necesitamos levantar, jóvenes que se levanten, mujeres que se levanten, hermanas que se levanten, familias que se levanten para edificar. Para edificar. Todo lo que iba a hacer, hermano, era restaurar el templo y los vasos, hermano, para los propósitos que habían de ser. Gloria a Dios por los hombres que se levantan para edificar. Gloria a Dios porque un misionero donó este local. Y no solo donó este local, pagó la construcción de este muro y la edificación de este lugar para alabar y adorar a Dios. Gloria a Dios por esos hermanos que no están aquí, solo la hermana Alicia, que hicieron sopa, que recogieron para comprar el otro terreno. Y gracias a esos hermanos, ese terreno se compró. Y gloria a Dios por los hermanos que se levantan y apoyan. Y gloria a Dios porque aquí he recibido apoyo de gente que es mi miembro de. Sí. Hay una hermana que es de una iglesia de allá, de Quipula. Le envié una carta y le dije, hermana, ¿nos puede apoyar? Y me llamó. Y esa hermana me dio un cheque de 3,700. Y ella no es miembro de aquí. Yo le dije, gloria a Dios, hermana, que Dios puso en tu corazón apoyar, que Dios te bendiga. Y con ese dinero ocupamos para hacer esa cosa ahí al frente. Y nos hace falta mucho, pero gloria a Dios por los que se levantan. Gloria a Dios por los que dan. Gloria a Dios por los que edifican. En primer lugar, entonces, vemos los que se levantaron, Dios los usó y llevaron a cabo el propósito de Dios. En segundo lugar, vemos que, hermano, a la gente dispuesta, Dios les provee. A la gente dispuesta, Dios les provee, hermano. ¿Ah? Para sostenerse. Para hacer, hermano, la obra, para hacer la obra. Mire, vaya conmigo del 7 al 10. Esdras, mire lo que dice la palabra de Dios, 7 al 10, mire. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitradates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29, dice, cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000, ¿qué dice? Utensilios. Esos materiales eran para dentro del edificio. Esos materiales eran para edificar. Y Dios los proveyó. Dios los suplió. Movió el corazón de este rey pagano. Usó Dios a este rey pagano que no conocía a Dios. Y él, hermano, no fue el rey, fue Dios quien proveyó. Porque aquellos que están dispuestos, Dios les provee. Aquellos que están dispuestos para hacer la obra, Dios les provee. Hermano, Dios es el Dios que provee.
lo de afuera y lo de adentro de nuestra vida, ¿sabe? Él nos provee, Él nos suple, Él es nuestro proveedor. Unos fueron y otros dieron. Así es que si usted no está dispuesto a ir, hermano, usted puede dar. ¿Sabe que Dios hace uso de la benevolencia? Dios hace uso de la generosidad de los hombres para avanzar sus propósitos, hermano. Para avanzar los propósitos de Dios. El 2, 64 al 70. Mire lo que nos dice. Capítulo 2, 64 al 70. Mire, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,370. Mire, a ver, estoy en el 64 al 70. Y luego, sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Algunos de los jefes de casa paterna, cuando volvieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrenda voluntaria para la casa de Dios, para edificarla en su sitio. Según su fuerza, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Mire qué tremendo. Aquí está hablando lo que dieron y los que fueron. Dieron y los que fueron. Hermano. Gracias al Señor, hermano, por los hombres, hermanos que dan, para que, gracias a Dios por los hombres que dieron para que tuviéramos esta casa de Dios. Gracias a Dios por ese misionero que proveyó que donó este lugar para que hoy esté una iglesia en este lugar. Entonces, vemos que la gente dispuesta, Dios le suple. Dios le suple. Si usted es una persona dispuesta a apoyar, Dios le va a proveer. Dios le va a suplir. Pero también, hermano, vemos que el pueblo dispuesto en dar voluntariamente, una persona dispuesta a dar voluntariamente al plan de Dios. Una persona debe estar dispuesta a dar voluntariamente al plan de Dios. Esdras 1:6. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente, hermano. Voluntariamente, note esa palabra. ¿Sabía usted que la generosidad es una virtud que la Biblia enfatiza en varias ocasiones? Mire lo que nos dice 2 de Corintios 9, 6, 7. 2 de Corintios 9, 6, 7. 2 de Corintios, dice la palabra de Dios, capítulo 9, 6, 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Aquí está animándonos a sembrar con generosidad. Y dice que el que siembra va a cosechar generosamente. Cada uno de como propuso en su corazón. Lucas 6, verso 38. Lucas 6, verso 38. Lucas 6, verso 38. Miren lo que dice. Lucas 6, verso 38. ¿Lo tenemos? Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestros regazos. Porque con la medida con que medís,
os volverán a medir. Aquí Dios o el Señor nos está animando ahora con una medida generosa. Dice, da y se os dará. ¿Ah? Qué interesante. El apoyo que recibieron los israelitas, hermanos, de los habitantes de los alrededores del reino de Persia, nos muestra cómo la ayuda en tiempos de necesidad puede venir de lugares inesperados. Puede venir de lugares que ni lo esperábamos. Puede venir a veces la ayuda de gente que ni se nos imaginó. ¿Mm? Hay gente que ha ayudado que ni se imaginó la persona que esa persona le iba a ayudar. Quizás los judíos ni pensaron que esta gente le iba a ayudar, pero les ayudaron, hermano. Y nosotros podemos encontrar a veces, hermano, podemos encontrarnos en situaciones donde necesitamos ayuda de los demás, ¿sí o no? Momentos de dificultad económico, emocional, físico. Y la generosidad de los demás puede ser una bendición en nuestra vida. ¿Cuánta gente generosa ha sido de bendición para otros? ¿Cuánta gente generosa, hermano? Estar atento a las necesidades de los demás, ser generoso en nuestras acciones. Esto, hermano, puede significar ofrecer palabras de aliento, por ejemplo. Ofrecer ayuda práctica. Compartir con nuestros recursos con los demás. También la generosidad puede significar dar nuestro tiempo, talento para ayudar a los demás, ya sea en la iglesia o comunidad. En nuestra relación con Dios podemos ser generosos en ofrendar, hermano, en nuestras ofrendas para apoyar a la iglesia y las misiones. Para que podamos nosotros dar ofrendas de misiones, tenemos que ser generosos. Para dar nuestros diezmos, tenemos que ser generosos. Para dar nuestra ayuda, tenemos que ser generosos. Hermano, la generosidad también puede ser medida en nuestras ofrendas voluntarias, en nuestra relación con Dios. Se puede realmente, hermano, manifestar. El que es generoso lo manifiesta. El que es generoso realmente lo manifiesta. Entonces, hermano, Dios usa lo que le damos y tenemos para su obra y también gloriarse a sí mismo. La palabra voluntario viene de la palabra voluntad, que quiere decir que lo que se hace viene de la voluntad del hombre. Quiere decir que usted actúa por su propia cuenta sin ser influenciado de nadie. Significa el estar libre de fuerza o de empuje. El que es voluntario, el que es bondadoso, el que es generoso, no necesita que le enseñe, no necesita que le diga. El que es generoso lo es y lo va a hacer sin que se le obligue, sin que se le fuerce. Esa es la verdad, hermano. Vaya conmigo a Levíticos 22, 21. Levíticos, hermanos, 22, 21. Levíticos 22, 21 lo tenemos. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto y como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Dice que esa ofrenda debe ser voluntaria. Voluntaria. Vaya conmigo a Primera de Crónicas 29:9. Primera de Crónicas 29:9. Primera de Crónicas 29:9. Mire lo que dice. Primera de Crónicas 29:9. Ya. Primera de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo dice? Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. 29:17. 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con
alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. ¿Lo ves? Segunda de Crónicas 17, versículo 16. Segunda de Crónicas 17, versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo, hermano, 17, versículo 16. Dice, tras Amasía, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200 hombres valientes. Vaya conmigo a Esdras 1:6. 1:6. Ya. Esdras 1:6. Mire lo que dice. 1:6. 1:6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y con oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció, como voluntariamente. 268. 268. 268. Y algunos de los jefes de la casa paterna, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para edificarla en su sitio. 7:15. Esdras 7:15. 7:15. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecieron a Dios de Israel, al Dios de Israel, cuya morada está en, ¿dónde? En Jerusalén. Nehemías 11:2. Nehemías 11:2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Amén, hermano. Voluntariamente. Salmos 54, verso 6. Salmos 54, verso 6. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Voluntariamente. Y allá en Primera de Pedro 2:5 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Somos generosos, hermano. Somos generosos con nuestro dinero. Somos generosos con nuestro tiempo. Hay gente que llega a la iglesia con un mal espíritu, criticando, cansado, hablando. Somos generosos nosotros con nuestro tiempo. Somos nosotros generosos con nuestros talentos. Somos nosotros generosos con nuestras habilidades. Hermano, podemos nosotros, mire, ofrecer nuestra ayuda a los demás de forma voluntaria, sin esperar nada a cambio. Porque de esa manera se demuestra tu generosidad a Dios. De esa manera demuestras tu amor a Dios. Hermano, fomentemos la generosidad. Porque la generosidad es, hermano, una virtud fundamental dentro de nuestra iglesia. Así es que animémonos a dar de todo corazón, de forma espontánea para la gloria de Dios. La generosidad es un aspecto fundamental de nuestra vida cristiana y debemos aplicarlo a nuestra vida personal. En nuestra iglesia, en nuestra comunidad. El dar
espontáneamente, voluntariamente, es algo que debemos de poner en práctica en esta iglesia, en la comunidad y en nuestra vida personal. Hermano, la próxima vez que usted siente el impulso de dar su tiempo, su talento, su dinero, recuerde que en ese acto simple hay un poder transformador, tanto para ti como para los demás. Que Dios nos ayude a ser generosos. Levantémonos, levantémonos, para que Dios nos use y podamos llevar a cabo el plan de Dios. Levántese usted para servir. Levántese usted para, hermano, edificar. Levantémonos para hacer la obra de Dios. Para hacer la obra de Dios. Hermano, somos llamados a levantarnos. ¿Cómo vamos a motivar? ¿Cómo vamos a animar a los caídos, a los desmotivados? Tenemos que levantarnos nosotros también. Que Dios nos ayude a ser un pueblo dispuesto. El tema era un pueblo dispuesto a levantarse y servir al Señor. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra, Señor.